La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, hablemos del ascenso y caída de Credit Suisse. ¿Dónde estaba, cómo y por qué llegó al punto de ser adquirida por su rival? Es una historia escrita por un grupo de reporteros de Bloomberg News y que no tiene desperdicio. Pero primero no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Fue en el verano de 1990 cuando las semillas del ascenso y posterior caída de Credit Suisse se sembraron. En aquel entonces, el CEO era Rainer Gott, quien vio la oportunidad de hacerse del control de First Boston, la filial de Credit Suisse en Estados Unidos. El trato era obtener a cambio una inyección de capital y respaldar préstamos dudosos. First Boston, en la década de los 80, se adentró a los mercados de deuda de alto rendimiento. Había prestado miles de millones de dólares para financiar operaciones de compra de empresas, pero que eran arriesgadas. Ese sector había hecho implosión y una de las operaciones más problemáticas fue un préstamo de 457 millones de dólares para la compra apalancada de Ohio Matrix. Ese financiamiento fallido pasó a la infamia de Wall Street y ese caso hoy es conocido como la cama en llamas o The Burning Bed. Credit Suisse adoptó el mismo tipo de negocios arriesgados que First Boston, financiamientos apalancados y operar bonos hipotecarios, lo que condujo a la cama en llamas. Todo esto se daba en medio de una agresiva estrategia de crecimiento que también incluía adquisiciones de rivales suizos. La estructura se volvió compleja y algunas de esas compras fueron pasos en falso que rápidamente trataban de resarcirse con la llegada de nuevos CEO. También los frecuentes cambios en la dirección crearon confusión estratégica en la cúpula mientras añadían presión para generar ganancias. Lo que dice un miembro del Consejo de Administración del banco a principios de la década de 2000 es interesante. Se trata de Thomas Bell. Él le dice a Bloomberg que el liderazgo, o la falta de este, son la causa principal de la desaparición de Credit Suisse, que nadie sabía realmente lo que hacían todas las partes, lo que llevó a una mala gestión del riesgo y a la crisis. Esto es el dato del día. En medio de una compleja gestión al interior de Credit Suisse, también se dieron escándalos. Por ejemplo, uno de los más sonados ocurrió en 2015. En aquel año se destapó un fraude perpetrado por una persona de origen francés que no tenía clientes ni experiencia bancaria antes de incorporarse a Credit Suisse. Tras la turbulencia de 2008, comenzó a meter dinero en la cuenta de un cliente muy adinerado, utilizándolo para intentar recuperar las pérdidas con otros clientes. El engaño era muy sencillo. Recortaba la firma de un documento, la pegaba en las órdenes de operaciones y las fotocopiaba. Hubo un par de banderas rojas que solo le generaron llamados de atención verbales y amonestaciones escritas por parte de sus supervisores por incumplir las políticas de compliance. Pero Credit Suisse no lo detuvo. Al final fue condenado por fraude en 2018 y en 2020 se quitó la vida. Hubo investigaciones por parte del regulador suizo, FINMA, pero no llegó a concluir que el banco supiera del fraude. Otro caso tuvo que ver con espionaje. Este ocurrió en 2019. Fue una disputa entre Tidjane Thiam, el CEO en aquel entonces, e Iqbal Khan, encargado de la gestión patrimonial y encaminado al puesto de CEO. Todo salió a la luz en una cena en Zúrich. Comenzaron a discutir por nimiedades, pero el intercambio de palabras fue escalando. Esa discusión, en primer lugar, rompió con la reputación de discreción que tenía el banco y además destapó una cultura en la que las vanidades personales pesaban más que los límites éticos y legales. Así lo describen Marion Halpter-Meyer y Miriam Balesú en una historia escrita para Bloomberg. Y olvídense del ascenso. Semanas después, Iqbal Khan dimitió y se fue a UBS, generando aún más paranoia de que fuera a aplicar un robo de talento. Fue vigilado y además todo terminó así, hasta en un altercado físico. Después Thiam, el CEO, terminó despedido también, pero hasta febrero de 2020. Ya para entonces, el presidente de Credit Suisse, Urs Rohner, hablaba de un deterioro en la confianza, reputación y credibilidad. Era un ambiente tóxico que llegó a afectar la operación del banco. En otras noticias. Ustedes recordarán a Archegos Capital Management, un fondo de inversión que colapsó en medio de la pandemia por haber apostado en compañías cuyas acciones comenzaron a perder valor. Su liquidación provocó escalofríos en el mercado. Entre sus grandes financiadores estaban el japonés Nomura y Credit Suisse. Fue en marzo de 2021 cuando supieron de los problemas de Archegos y que no podría pagar más de $2,000 millones que debía.
En lugar de concentrarse en cómo resolver el problema, también se desató una ola de acusaciones y señalamientos al interior de Credit Suisse. Según reporta Bloomberg, el banco tardó casi 2 semanas en hacer un recuento inicial de qué tan expuesto quedaba frente a Archegos. En total, $5.500 millones. Y eso implicaba olvidarse de las ganancias de más de un año. Las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo es que el banco no había protegido a sus clientes? No solo en este caso, sino también en la quiebra de otro conjunto de fondos que gestionaba junto al ex Greensill, también ya caído. Son 2 eventos que dejaron boquiabierto al sector financiero, pero que tomaron décadas en gestarse. En un análisis independiente, elaborado por el bufete de abogados Paul Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison, la conclusión fue que la complejidad, la cultura y los controles de Credit Suisse fueron los causantes de la enorme pérdida de Archegos Capital. El banco había tenido una actitud displicente ante el riesgo y no tomó medidas decisivas y urgentes cuando debía. Y así Credit Suisse se montó en la resbaladilla que lo llevó a encontrarse con la crisis de confianza de los últimos 8 días. El último sorbo. Credit Suisse intentó retomar el camino, pero al voltear el reloj de arena, este corrió demasiado rápido. En octubre de 2022, ya con un nuevo mando al frente, Axel Lehmann como presidente y Ulrich Körner como CEO, quien propuso retomar las raíces suizas de Credit Suisse como el mejor camino a seguir. Bueno, pues empezaron a recortar puestos de trabajo, hicieron una reestructura interna muy fuerte para reducir presión y concentrarse en lo que realmente importaba para el negocio de Credit Suisse. Esto incluso tocó a México, no sé si ustedes lo recuerdan porque lo hemos platicado en varios episodios. Justo en aquel mes, octubre de 2022, se concretaba la transferencia de clientes locales de Credit Suisse México a Actinver. A nivel global, Credit Suisse consiguió $4.000 millones en capital fresco, separó sus operaciones de banca de inversión y escindió la unidad First Boston para separarse de esa idea de 30 años de competir en Wall Street. Körner, con sus mejores intenciones, dijo en medio de este plan de reestructura que el banco sería rentable en 2024. Pero en los mercados siempre hay sorpresas. Así termina Bloomberg esta historia. El fin del dinero barato había llegado. La economía mundial estaba convulsa y la confianza de los inversionistas escaseaba. Esta mezcla resultó ser demasiado para un banco que nunca aprendió realmente la lección de la crisis financiera mundial. Un último apunte, cortesía de John Plazard, especialista en inversiones de Mirabaud, con sede en Ginebra. El sector bancario no es como cualquier otro. Una vez que se pierde la confianza, no se puede reconstruir así como así. ¿Qué les parece la historia de Credit Suisse, su ascenso hasta la debacle? Una buena historia cortesía de Bloomberg News que replicamos en audio para ustedes. Les dejo el link en la descripción del episodio por si gustan profundizar en ella. Inicia la primavera, sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Me encuentran en Twitter, @JimenaTolama, tampoco dejen de seguirnos a través de Instagram y YouTube. Que sea un feliz martes para todos. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.